¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es José Pablo Castro, estudiante de medicina de tercer año, y hoy hablaremos un poco acerca de las generalidades del sistema nervioso. Entramos al sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, en la división que es el sistema nervioso autónomo y los principales plexos del sistema nervioso periférico. Pero para empezar, ¿a qué me refiero con sistema nervioso central y con sistema nervioso periférico? El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo, por el tronco encefálico, por el cerebelo y por la médula espinal. Esto no entra en la materia de neuroanatomía, así que no me voy a meter muy centrada en todas estas cosas, pero cualquier cosa que no sea esto se le considera ya sistema nervioso periférico. ¿A qué me refiero con cualquier cosa? Tenemos los 12 pares de nervios craneales que salen del tallo encefálico y del encéfalo, y los 31 pares de nervios raquídeos que salen de la médula espinal. Como se puede ver en la imagen de acá, todos estos son los nervios raquídeos que forman el sistema nervioso periférico. Estos nervios raquídeos van a formar plexos, que son uniones de nervios que van, por así decirlo, hacia el mismo lado, así que tienen una función en común, por así decirlo. Tenemos el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar, el plexo sacro, y ahorita vamos a hablar un poco más a detalle de los principales. Pero también el sistema nervioso tiene otra división, el sistema nervioso autónomo, que es cómo se comporta el cuerpo ante una situación. Tenemos dos divisiones principales del sistema nervioso autónomo: sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Imagínense que el sistema nervioso parasimpático es cuando estamos totalmente relajados. ¿Qué pasa cuando estamos totalmente relajados? Nuestras pupilas están contraídas, estamos salivando, porque ¿qué pasa cuando estamos relajados? Generalmente es cuando estamos comiendo, así que tenemos que estimular la salivación para tener una mejor digestión. Se van a contraer las vías aéreas, es decir, va a haber una broncoconstricción, pero va a haber una vasodilatación. ¿Por qué? Porque no necesitamos respirar tan rápido, tampoco necesitamos tanto flujo sanguíneo. Se va a ralentizar la frecuencia cardíaca, se va a aumentar la peristalsis del estómago y todos los demás que ven aquí. La otra cosa es el sistema nervioso simpático, que este se le conoce como el sistema nervioso de huida. ¿Qué pasa cuando queremos huir? Ok, vamos a tener una pupila más dilatada. Como estamos huyendo, no estamos comiendo generalmente, así que vamos a inhibir la salivación. Las vías aéreas se van a relajar, así que va a haber una broncodilatación para tener mayor intercambio gaseoso, pero a la vez van a subir las pulsaciones y va a haber una vasoconstricción, junto a todo lo demás que ya hemos visto en el parasimpático, pero al revés. Otra cosa es que también el sistema nervioso parasimpático se le puede conocer como el cráneo sacro. ¿Por qué? No me voy a meter muy específico en esto, pero los núcleos donde se encuentran el sistema nervioso parasimpático se encuentran en el tronco encefálico y en la parte sacra de la médula espinal, y el sistema nervioso simpático se le conoce como el toracolumbar, porque va generalmente del nivel lumbar T1 hasta L2, por así decirlo, más o menos, un aproximado. Ok, ya habiendo hablado de esto, vamos a ver las divisiones del sistema nervioso periférico. Y como ya les había dicho, se divide conforme a plexos. Y los plexos principales son el plexo cervical, el plexo braquial, que son los que siempre preguntan en los exámenes de anatomía, el plexo lumbar, plexo sacro y el plexo o nervio pudendo, que ya son más pequeños. Nos vamos a enfocar mucho en el plexo cervical y en el plexo braquial porque son los más importantes y los que más les pueden llegar a preguntar. El plexo cervical lo vamos a dividir en dos partes: en los ramos profundos y en los ramos superficiales. Aquí les expuse un poco de los dos, pero en pocas palabras, los ramos profundos se encargan de inervar específicamente músculos y los ramos superficiales se encargan de dar sensación a la piel. Lo más importante y que quiero que todos se queden es que del plexo cervical van a ser el nervio frénico. Tiene un origen entre C3 y C5, y vamos a llegar a una foto específicamente del plexo, pero apréndanse esto. Nervio frénico siempre se va a originar entre C3 y C5 y su función es inervar al diafragma. ¿Qué era el diafragma? El principal músculo de la inspiración, inspiración o respiración en general. Otra rama muy importante que van a hacer de este plexo es el asa cervical. Tiene un origen bueno, los niveles medulares C2 y C3 y parecen ser un ramo del nervio hipogloso, que recordemos que es el nervio craneal número 12. ¿Cuál es la función del asa cervical? Es inervar a los músculos inferiores, que hablaremos de ello en otro video. Luego también vamos a tener tres ramos, por así decirlo: ramos ascendentes, mediales y laterales. Los ramos ascendentes se van a encargar de inervar el músculo recto, anterior y lateral de la cabeza. Los mediales a músculos a lo largo de toda la cabeza y del cuello, que luego vamos a meternos específicamente en todos estos músculos. Y los ramos laterales, que también son muy importantes porque se encargan de inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio. Junto, porque si pueden leer en algunos libros de anatomía, les puede poner que el trapecio está inervado por el accesorio. Es que sí. ¿Por qué? Porque estos ramos laterales hacen anastomosis con el nervio accesorio y por tanto se inervan a los dos.
Y también van a terminar inervando al elevador de la escápula. Bueno, va a dar unos ramos que inervan al elevador de la escápula junto con el romboides. Aquí tenemos ahora sí a los ramos superficiales del plexo cervical. Aquí tenemos de qué niveles va. Va de C1 hasta C4 más o menos. Nos pueden considerar que va a C5 por lo del nervio frénico que les acabo de comentar. Aquí tenemos C1, C2, C3, C4 y C5 aquí se ve medio cortado, pero lo importante es que aquí está hasta abajo el nervio frénico, que de aquí sale nervio frénico. Bueno, los ramos superficiales del plexo cervical van a originar cinco nervios principales: el cervical transverso, auricular mayor, occipital menor, supraclavicular mediales e intermedios y supraclavicular lateral. El nervio cervical transverso junto con los nervios supraclaviculares mediales e intermedios van a penetrar el platisma. Ojo, van a penetrar pero no van a inervar, es decir, nada más van a pasar por ahí, van a tener su propio orificio para poder dar inervación a demás estructuras que no sean el platisma. ¿Cuál es el origen del nervio cervical transverso? C3 se va a dividir en una parte ascendente y descendente y su función es inervar a la piel de la región supra e inferioidea. Luego tenemos el nervio auricular mayor que se origina de un ramo comunicante entre C2 y C3, es decir, por acá, C2 y C3, aquí debería estar el auricular mayor. ¿Y cuál es la función de este? Dar la sensación para la parótida. Ojo, no inervar la glándula parótida, eso está encargado de un nervio craneal. Y dar sensación a la piel de la región de la parótida. También vamos a tener el nervio occipital menor, que se origina de la segunda asa cervical de C3. ¿A qué me refiero cuando digo un asa? Un asa es literalmente que hace esto. Cualquier lugar que lean, el asa tal cosa, el asa de Meyer, por ejemplo, es que va a dar como una curva muy marcada. Ok. El nervio occipital menor se encarga de inervar la piel de la región mastoidea y de la región occipital. Los nervios supraclaviculares mediales e intermedios, como ya habíamos dicho, terminan penetrando el platisma. Se originan del nivel medular de C4 y se van a encargar de inervar la región infraclavicular y la región que está delante del esternón, es decir, delante de la parte media del cuerpo. Y para terminar, el nervio supraclavicular lateral se va a originar de C4 y va a dar la inervación a la región deltoidea. Recordemos que todo esto es la inervación superficial. Ok, ya terminamos con el plexo cervical. Ahora hablaremos un poco sobre el plexo braquial, que este es muy importante. Hay una mnemotecnia que siento que muchos han escuchado y la verdad es muy, muy, muy buena para aprenderse cómo se divide el plexo braquial. Y es remember to drink whole beer. ¿Por qué? Vamos a tener esta división del plexo braquial que vamos a empezar con raíces. Luego de esto se van a dividir en troncos. Luego van a ser divisiones. Luego en inglés tocaría la parte de chords, o en español son fascículos. Y la última vez son branches, es decir, ramas que se van a originar a lo largo de todo el plexo braquial. Vamos a empezar que el plexo braquial está conformado por los nervios de C5 a C8. ¿Ok? Voy anotando aquí al lado. C6, C7, C8 y a veces también vamos a poder meter T1. Así que estas son todas las raíces que tenemos. Después de estas raíces se van a juntar, es decir, vamos a juntar aquí C5 junto con C6 para formar el tronco superior. Luego vamos a juntar C8 con T1 para formar el tronco inferior. Y luego vamos a tener el tronco medio, que C7 es el único que queda, así que va solo. Ya tenemos aquí nuestras raíces y nuestros troncos. Así que tenemos tronco superior, medio e inferior. Después de esto, todos los troncos se van a tener dos divisiones. Van a tener una división anterior y una división posterior. Aquí lo voy a hacer como superior e inferior, pero entiéndame qué es esta división anterior, división posterior, división anterior, división posterior, división anterior, división posterior. Ok, luego los fascículos van a ser las uniones entre las divisiones de todos los troncos que hay aquí. Y vamos a tener tres fascículos principales: el fascículo posterior, el fascículo lateral y el fascículo medial. El fascículo posterior está fácil de aprendérselo, son la unión de de las tres partes posteriores de todos los fascículos, es decir, estos tres van a formar el fascículo posterior. Después vamos a tener el fascículo lateral, que se va a originar de los ramos anteriores del tronco superior y medio, es decir, estos dos de acá.
Y para terminar vamos a tener el medial, que el último que queda es el ramo anterior del tronco inferior, el único que quedó solo. Y aquí ya tenemos toda la división de fascículos del plexo braquial. Ahora, ¿cuál es la función de cada uno? Va a originar a unos nervios muy importantes para la inervación del brazo, del antebrazo y de la mano. El fascículo posterior va a originar al nervio radial y al nervio axilar. El fascículo lateral va a dar origen al nervio musculocutáneo y la raíz lateral del nervio mediano, que este se va a dividir en dos. Y la parte medial ahora sí va a dar la parte medial del nervio mediano o el nervio cubital. Aquí tenemos todas las divisiones que les había comentado. Tenemos C5 que se junta con C6 para hacer, bueno, son las raíces. Raíz, 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 raíz y raíz. No tenemos el tronco superior, el tronco medio, el tronco inferior, y de aquí todos se van a dividir en la parte anterior como se ve de un color y en la parte posterior como se ve de otro color, y ya todo esto va a dar origen a todo lo que ya les había comentado anteriormente. Para terminar, estos ya son un poco menos extensos y no me voy a meter tan específico en estos porque vamos a hablar más a profundidad de los nervios cuando veamos la zona muscular correspondiente, pero tenemos el plexo lumbar. El plexo lumbar va desde L1 o los niveles medulares L1 a L4. Aquí voy a hablar específicamente qué origina cada uno. El nivel medular L1 va a formar los nervios ilipogástrico e inguinal. L2 va a originar dos partes. La parte medial va a originar el nervio cutáneo femoral lateral y la parte lateral el génito femoral. Luego tenemos L3 que va a originar el nervio obturador y el femoral, y L4 junto con L5. Esto es muy importante porque L5 no forma parte en sí del plexo lumbar, pero estos dos nervios juntos van a originar el tronco lumbosacro, que es una de las partes principales del plexo sacro. Lo importante es que va a enviar un ramo hacia el nervio femoral, porque el nervio femoral es un poco grande, y va a originar, ahora sí, al nervio obturador. L3 nada más va a dar un ramo de origen, pero en sí no va a originar el nervio. Y ya para terminar hablando sobre el plexo sacro, va a tener dos partes. El tronco lumbosacro, que recordemos que es una unión entre L4 y L5, y ramos anteriores de S1 a S3. Aquí me gusta pensar que S1 y S3 son, por así decirlo, los importantes y S2 es el que los conecta. Así que vamos a tener S1 con unión a S2, que va a originar al nervio ciático, que es el nervio más grande de todos, y S3 con unión S2 también, que va a originar al nervio pudendo, que se encarga de la sensibilidad de la región genital. Y con esto terminamos por esto.